porque el televidente y quien te ve en un programa de televisión puede imaginar 1.000.000 de cosas sobre ti, pero nadie sabe si la procesión va por dentro y mi hijo decide tomar su rumbo, irse a Estados Unidos, llámale dependencia, me acostumbré a estar con él y eso a mí me golpeó. Y todos le decían a mi mamá que yo iba a serle su hijo problema y que lejos de que pudiera ser una ayuda para ella, iba a ser una carga. Le dije que ella siempre iba a estar orgullosa de mí, que yo iba a ser su mejor ejemplo. Hola, soy Lisbeth Cuevas, psicóloga, psicoterapeuta. Bienvenidos, ya sabes, a tu espacio donde todos sanamos. El día de hoy, un tema bastante diferente, pero muy enriquecedor, estoy segura, y que te va a servir muchísimo cuando nuestras debilidades se convierten en fortalezas. Siempre estamos acostumbrados a ver lo positivo, lo bueno, lo grande de las personas, ¿no? Y hablamos también de las cosas buenas que nos pasa, pero como que hay como un estigma para hablar de nuestras debilidades, errores, temores, miedos, inseguridades, porque nos han enseñado, lamentablemente, que hablar de eso te hace muy débil. Y no es así. Somos seres humanos que tenemos nuestras fortalezas, tenemos debilidades, errores, pero como en el camino de la vida, estas debilidades y errores, depende de nosotros, la podemos ir transformando en fortalezas. Y para eso tengo un invitado espectacular, así en primicia, en exclusiva, un honor para nosotros en Todos Sanamos tener este invitado. Él es Ricardo Rondón, periodista de profesión, conductor de televisión, y obviamente ganador de la primera temporada de Gran Chef. Está aquí Ricardo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Lisbeth, yo feliz, te agradezco, nos conocemos tantos años, somos amigos de mucho tiempo y para mí es un gusto poder tener, digamos, esta especie de confesión espiritual, emocional contigo y conversar de todo un poco. Gracias. Siempre a ti, siempre con respeto a ti y a cada persona que se va sentando en ese sofá, porque esa es la esencia de Todos Sanamos, ¿no? Respetar a la persona y poder hacer llegar un mensaje a la gente que nos sigue y que te siguen también a ti. Aquí estamos. Ricardo Rondón, yo he escuchado siempre, ay, Ricardo, qué pesado, cómo dice eso, qué cruel, qué duro. Nos hemos acostumbrado a ver un Ricardo muy juzgador, ¿no? Muy duro. ¿Ese es el Ricardo realmente? Quizá muy enfático, ¿no? Uh-huh. A veces creo que también vivimos tiempos complicados, también vivimos tiempos sensibles. Y creo que cuando las personas tienen opiniones fortalecidas, argumentadas, sólidas, suelen generar ante determinada opinión pública o espectador una imposición. Y que yo esté convencido de algo y que lo diga en televisión no significa, Lisbeth, que yo esté imponiendo ese concepto a la otra persona. Es mi punto de vista. Hemos estado, creo, varias veces en muchos programas y yo he tenido posturas probablemente opuestas a las tuyas, pero donde vamos es a que mi posición es una apreciación única. Claro. No es que yo intente cambiar el concepto de los demás. Y es verdad, a lo largo de mis años de televisión yo definí un personaje, digamos, un poco radical, un poco grinch, un poco anti todo, ¿no? Anti Día de la Madre, anti Día del Padre. El pinchaglobos. El pinchaglobos de la fiesta. Sí. Y eso, en un principio, a mí me funcionó. Y me funcionó muy bien. Porque yo he trabajado más de 25 años con ese personaje en televisión. Porque además los temas eran de coyuntura, porque los temas eran de espectáculos y porque había que tener una posición, digamos, firme, ¿no? Y eso me generó satisfacciones, pero también me generó antipatías, ¿no? Resentimientos y probablemente odio de muchas personas. Claro que sí. Pero tú lo has dicho, es un personaje y que a veces algunas personas no lo vean así, ¿no? Ahora, en cuanto tú, Ricardo Rondón, como persona, como ser humano, hablando justamente de las debilidades, ¿cuáles son, crees tú, esas debilidades que al final de tu vida se están convirtiendo en fortalezas? Es que yo pienso que,
y ya vamos más allá del rol televisión, porque la televisión es un espacio que además genera no solo personajes, genera fantasías, genera ilusión, genera distintas perspectivas, porque el televidente y quien te ve en un programa de televisión puede imaginar 1.000.000 de cosas sobre ti, ¿no? Pero nadie sabe si la procesión va por dentro, nadie sabe si ese día te sientes triste, si has llorado, si eres feliz, si has pasado quizá un problema complicado y claro, te prejuzgan o te juzgan por lo que tú emites como mensaje, como emisor de un mensaje ante un receptor, que es el público. Y yo, claro, evidentemente mi postura siempre ha sido tan enfática y eso generaba anticuerpos. Entonces, durante todos estos años yo he hecho programas de televisión, primero espectáculos, luego familiares, pero yo trabajo en programas familiares. No solo trabajé en programas familiares con un equipo de gente, con conductoras, amigas, como por ejemplo Majo Mantilla, que es una amiga muy personal, Tula, que ya tenían personajes definidos. Tenías a la buena, tenías a la criolla en el caso de Tula, ¿no? Y tenías al editorial del programa o a la parte fuerte del programa, que era yo. Entonces yo no podía, ni debía, ni tendría por qué invadir los roles, además de personajes que están tan bien ubicados, tan bien puestos, y que en el caso de Maju, que proyecta, por ejemplo, una imagen, y además lo es, ¿no? Sensible, noble, amable, cordial, dispuesta, generosa, porque lo es, y Tula también en su estilo es criolla y divertida. Entonces, cada uno tenía que tener una definición de personaje. Y pasa todos estos años, acaba la temporada del trabajo, 8 años en América, en Pro TV y en boca de todos, y me quedo sin chamba. Entonces inmediatamente me convoca, estuve algún tiempo en América Hoy, yendo de colaborador invitado, ¿no? Hasta que recibo la propuesta de hacer este programa en Latina. Y acá viene digamos, el cambio absoluto. Ah, mira. Porque no olvides que esta imagen anterior había generado también anticuerpos en otros canales, porque yo había tenido enfrentamientos abiertos con conductores de televisión y en esos enfrentamientos también cometí algunos excesos y mencioné empresas o mencioné grupos y eso me significó que yo estuviera un poco, digamos, aislado, vetado de otro canal. Entonces yo dije, difícilmente voy a entrar. Me proponen entrar a un programa de cocina, que es El Gran Chef Famoso como proyecto, y yo inmediatamente dije, ¿qué voy a hacer ahí? Uno, porque en realidad, amiga, yo no cocino. Y no es broma, yo vivo solo en un departamento y yo tengo un ambiente de cocina, pero yo no tengo cocina. O sea, tengo un calentador de agua, tengo un microondas, tengo un horno de esos de aire, pero yo no cocino, yo como en la calle. ¿Y este programa cómo hizo sacar ese lado humano? Porque te he visto en muchos programas, vi a otro Ricardo, ¿no? Pero es que hay un cambio porque primero, en ese instante que yo me quedo sin trabajo, empiezo a atravesar problemas de índole familiar y personal, que son muy sensibles, muy delicados y que me golpearon. Me golpearon mucho. Me hacen la propuesta del programa y evidentemente dije no, porque me iba a mostrar en un espacio donde yo no tengo el control. Estaba acostumbrado a tener el control, estaba en una zona de confort, llamémosle así, en el manejo de televisión, de cámaras y con mi personaje. ¿Cómo iba a entrar a un espacio, a un programa donde te iban a guiar, ¿no? Y no solamente me iba, más allá de eso, donde era una nulidad absoluta, donde era un incompetente, porque yo no sé cocinar, y menos en ese tiempo. Ahora he aprendido, pero en ese instante yo no sabía ni picar una cebolla, es que no lo había hecho nunca. Entonces dije, no acepto. ¿Por qué? Porque empecé a sentir que además tenía miedo. Ahí es donde hablábamos sentía que iba a evidenciar mis debilidades, sentía que iba a caer en el ridículo y sentía que me iba a ver desprotegido de lo que en mi mente y en mi estructura yo ya tenía controlado. Claro.
Bueno, dije no. Luego, afortunadamente me insistieron y dije, ¿por qué no? Pero porque en una noche conversando con alguien muy cercano me dijo, mira, no vayas a competir contra nadie, anda, compite contra ti mismo. Y eso es algo que yo me grabé muy bien. Yo voy a entrar a ese programa para vencer mis propios miedos, para vencer mi temor al ridículo, para vencer mis propias debilidades, ¿no? Y conocer a lo mejor un lado personal que yo no he querido considerar nunca, que lo tengo pero no he querido considerar. Uh-huh. Entonces, Ricardo, perdón que te corte, estoy entendiendo que más confiabas en ese personaje que te acompañó por años que en ti mismo. Es que ese personaje se apoderó de mí, indudablemente. Si yo desayunaba, me despertaba, desayunaba, me veía en televisión y ese personaje a mí además me generaba trabajo y me ha generado ingresos, pero probablemente no me arrepiento de nada, Lisbeth. Por supuesto que no. Porque trato de explicar que me encasillé en un personaje. Uh-huh. O sea, yo a ese personaje tengo personalmente gratos recuerdos porque he tenido grandes satisfacciones, claro. Aunque no haya generado simpatías, más bien no haya sido empático y haya generado antipatías. Pero a mí ese personaje me ha dado trabajo muchos años. Uh-huh. Cuando entro aquí y me veo expuesto no solamente a los miedos, sino a la torpeza de hacer algo que tú no sabes hacer y que evidentemente eso va a generar que pues caigas en la exposición de tus debilidades, de tu incapacidad y de tus propios errores. Y eso fue lo que yo empecé a enfrentar. Y cuando empiezo a enfrentar eso, empiezo a mostrarme como soy, ¿no? Empiezo a sentir, primero, dolor, porque inmediatamente ni bien ingresé, me corté como 4 dedos. Okay. Segundo, incapacidad, me sentía inútil. Y frustrado, imagino. Frustración absoluta. Y me preguntaba, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago si no sé? Y de repente empecé a hablar conmigo mismo y me dije, ¿por qué no? ¿Pero por qué no lo intentas? Finalmente, esa relación amor-odio con una cocina puede convertirse, dicen que del odio al amor hay un paso, por lo menos en empatía, en simpatía, y úsalo como catarsis. Si te sientes mal, si vienes de problemas, si no te sientes contento contigo mismo, úsalo de catarsis y hagamos de esta experiencia algo que por lo menos sea terapéutico para ti. Y por ahí empecé y dije, genial, yo de aquí en adelante, y lo dije en el primer programa, yo no he venido a competir con nadie, he venido a vencerme a mí mismo. Voy a competir contra mí. Mi principal enemigo aquí, día a día, soy yo. Claro. Así empezó y jamás pensé que iba a terminar ganando la primera temporada. Claro, es que te enfocaste en ti. Ahora, ¿sí? Pasa muchas veces que este tipo de miedos al ridículo, al error, a las fallas, que se suelen dar en personas con creencias perfeccionistas. Entonces, de repente por ahí va contigo un poco, quizás la sobreexigencia, cuando uno tiene pensamientos perfeccionistas, claro está la palabra, ¿no? Quiere hacerlo todo perfectamente bien y siempre toma muy en cuenta lo que la gente diga de lo que uno hace, ¿no? El qué dirán, como dicen, ¿no? Pero no el qué dirán constantemente, sino que cuando uno se esfuerza por algo, hace algo, espera un comentario positivo de ese esfuerzo que has tenido, ¿no? Y a veces uno trabaja en función de esos comentarios. Bueno, dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Yo soy una persona muy creyente. Y sí creo que las cosas pasan en el momento en que tienen que suceder. Yo más allá del yo no soy un tipo perfeccionista. Lo que sucede es que yo dominaba un área y tenía una zona de confort porque era mi trabajo como periodista. Lo que sucede en este caso es que yo no era aventurarme a competir en algo que yo desconozco. Mi temor era a lo desconocido. Mi temor era puntualmente a lo que no sé hacer. Y claro, uno puede en televisión parodiar a algo. Mira, yo he cantado en televisión, yo he actuado, yo he hecho radio, yo he hecho cine, he hecho muchas cosas en televisión y en cine y en radio, pero siento que tenía
digamos, está dentro de mi estructura, ¿no?, laboral como comunicador social. Pero pues en la cocina yo no soy un chef, yo no soy un cocinero. Y era entrar a un programa de televisión a cocinar. Y eso para mí era enfrentar algo desconocido y personalmente a mí me hacía sentir inútil y debilitado. Pero dije, bueno, empezaré de cero, porque necesito encontrarme, porque necesito conocerme y necesito valorarme de otra forma. Y necesito mostrarme a mí mismo de otra manera. Claro. Porque sé que no soy, o sea, sé que, a ver, quienes me conocen y hemos conversado con las luces apagadas y con las cámaras apagadas, sabes que no soy así, sabes que hemos hablado, por ejemplo, tú y yo, de muchas cosas. Pero la televisión me planteaba como otro personaje. Claro. Y aquí pasó esto y empecé a mostrar, a ver, me caía. Yo nunca me he caído tantas veces en un set de televisión como me he caído, por ejemplo, en El Gran Chef. Pero me caía no porque forzaba la caída, me caía porque me caía de verdad. Porque entraba en un trompo con la torpeza. Claro. La torpeza, ¿no? Segundo, he llorado. He llorado de frustración. He llorado porque sentía que no me salía. Porque veía además la capacidad de algunas de mis compañeras que tenían determinada habilidad y el don de ser mujer, de poder hacer 20 cosas a la vez, mientras que el hombre solo puede hacer una. Y me retrasaba, mientras que veía que, por ejemplo, Karina o Susan estaban picando y estaban echando y yo sentía que estaba colapsando emocionalmente porque no podía terminar de picar un tomate. Y se me hacía un mundo. Claro. Y eso me generaba frustración. Esa frustración y me provocaba llanto. Claro. Ricardo, y en esta experiencia que nos comentas, tu familia, ¿qué te decía? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo te ve ahora? Mira, hijo, tienes un hijo, ¿verdad? Yo tengo un hijo, tengo una mamá, tengo una familia. Yo siempre he sufrido de mamitis. Mi madre es como mi hija, Cuchita, siempre le digo. Hemos estado, incluso me ha acompañado a programas de televisión. Y yo siempre tenía una actitud protectora ¿no? Y ahora paternalista hacia mi propia madre. Yo cuido a mi familia, cuido a mi madre, ¿no? Ahora mi padre, que está delicado, y ese era uno de los problemas que pasaban, que estuve yo enfrentando justo cuando acaba mi tema con la televisión. Y sí, tengo una relación muy cercana con mi madre. Tengo un hijo que en principio no vivió conmigo, vino a vivir conmigo a los 11 años, a los 10 años, y desde allí se quedó conmigo a vivir solos, él y yo, hasta los 25. O sea, justo cuando me llaman, mi hijo se iba, se fue a Estados Unidos, cuando me llaman al Gran Chef. Entonces, habíamos fortalecido nuestra relación, habíamos pasado tiempos de pandemia juntos, habíamos pasado momentos buenos, momentos lindos, momentos duros, momentos difíciles, porque no es sencillo. Claro. Ser papá no es fácil. Entender a esta generación, a estos chicos ahora, es una edad complicada, ¿no? Y mi hijo decide tomar su rumbo, irse a Estados Unidos desde los 11 hasta los 24, estar viviendo juntos todos estos años. Y wow. Yo que sentí siempre que podía convivir con la soledad, me sentí vacío. Llámale probablemente vejez, los años no pasan por gusto, llámale dependencia, me acostumbré a estar con él y eso a mí me golpeó. No, y no se lo reprocho en lo absoluto, claro. Porque él tiene que caminar, volar, y yo me llevo muy bien con él, y él está ahora haciendo su vida en los Estados Unidos, es ciudadano americano, está desarrollando su carrera de actor y está trabajando como miles de peruanos viendo en opciones de trabajo, como todos, cuando viajan fuera de nuestro país. ¿Y cómo te has acostumbrado ahora a estar sin él? Pero me golpeó, Lisbeth, me golpeó porque por primera vez, o sea, yo he tenido relaciones, me he enamorado muchas veces probablemente, conozco la soledad, conozco el impacto del vacío, pero nunca me había sentido, era como si me hubiera caído un martillo en la cabeza. Cuando me quedé en casa solo, o sea, por primera vez no comprendí la soledad. Por primera vez me sentí
sentí que debía escapar del departamento donde vivía, sentí que me dolía el corazón, sentí que estaba vacío. O sea, extrañar, claro está, y como profesional lo sabes, es natural. Pero Claro. yo decía, no puede ser tanto. No puede, no, a ver, él no se ha peleado conmigo, él no se está yendo al fin del mundo, no es que lo voy a dejar de ver. Claro. Vivimos en un mundo tan globalizado que te comunicas con tu hijo por WhatsApp y por videollamada cada media hora si te da la gana. Pero yo no había sentido esa frustración de la soledad jamás, porque siempre he sido amigo de la soledad. Y cuando él se va, sentí que esa relación con la soledad, sentí que la soledad se convirtió en mi enemiga absoluta y que me daba un latigazo y me tumbó. Entonces, recién quizás ahí palpaste la soledad en esencia. Porque La la otra palpé soledad, ¿a qué te refieres? a la capacidad que yo he tenido siempre de disfrutar de mis espacios. Yo soy una persona que habla mucho consigo mismo. Yo hablo mucho conmigo. A mí me gusta disfrutar de mis espacios de soledad. Yo soy muy territorial con lo mío, ¿no? O sea, no me gusta ser molestado. O sea, no es que me ame la soledad porque quiera ser un libertino. No, porque soy bastante hermético. Me gusta la soledad porque me gusta leer, porque no me gusta que me interrumpan cuando leo, o me gusta la soledad porque estoy viendo una película, o porque simplemente quiero mirar el techo, Lisbeth, y no quiero ser interrumpido. Y bueno, me acostumbré estos 2 años complicados de pandemia. Yo viví fuera de Lima con mi hijo en una casita que tengo en Chilca, y estuvimos solos. Entonces, allí se fortaleció, quizá allí olvidé, en algún momento tiene que haber sucedido, olvidé la soledad y me aferré a él. Porque además uno ve en los hijos una proyección de vida, ¿no? Claro. A veces probablemente equivocadamente uno ve a los hijos en una proyección. Además mi hijo es actor. Mi hijo y yo, allí quizá hay otro factor, tú lo sabrás, trabajamos en el mismo canal. Él estaba en De Vuelta al Barrio, yo estaba en el... O sea, estábamos trabajando juntos. Muy cercanos en todo sentido. En todo sentido. Almorzábamos juntos, él me preparaba porque cocina rico, íbamos a llevar lavábamos la ropa, íbamos a la lavandería, caminábamos en las épocas de pandemia, nos quedábamos mirando el techo o mirábamos películas todo el día. Y esas cosas a mí, cuando ya no estuvo o cuando él decide irse, a mí sí me lastimó. Entonces pensé y dije, probablemente son también los años que te van golpeando emocionalmente y te hacen más débil. ¿Y qué fue lo último que te dijo él antes de partir? Yo hablo siempre con él, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido una relación cariñosa, cordial. Él me dice te amo, yo le digo te amo. O sea, él es un chico muy noble, muy cariñoso, y me pasa lo mismo con él. Biológicamente, mi único hijo biológico, ¿no? Y eso a mí, o sea, no pensé que su ausencia iba a lastimarme tanto. No se lo he dicho, fíjate, te lo estoy comentando a ti, pero porque no tengo por qué decírselo, porque no tengo que hacerlo sentir culpable de algo que él no tiene la culpa. Yo sé que él tiene que ser, como todos nuestros hijos, tienen que hacer su propio camino, su propia historia, pero a mí particularmente me lastimó. Me lastimé yo solo. No me lastimó él, me lastimé yo. Porque no medí el impacto. Porque no esperaba ese impacto. Porque fue algo muy, muy repentino que ni yo pensé recepcionar de esa forma. Claro, por eso te preguntaba, ¿no? Porque una cosa es verse por videollamada y hablarse, pero otra cosa es el momento en que tú estás en el aeropuerto, quizás dándole ese abrazo y diciéndole unas palabras de forma presencial. Tú puedes creer que yo no fui al aeropuerto a despedirlo, porque no pude. No pude, no podía, no quería quebrarme. Y le dije, no voy a poder ir. No, si voy, me voy a quebrar. Si voy, me voy a sentir, no voy a poder. O sea, no, papá, no te preocupes. Se fue un taxi
y hablamos por teléfono. Pero por ejemplo, sucedieron situaciones que para mí eran atípicas, o sea, que yo puedo enfrentar de manera cotidiana. Pero te vuelvo a repetir, no sé si algo empieza a cambiar en mí, probablemente desde ese momento, pero me empecé a sentir débil. Tanto que le dije, si yo llego a ese aeropuerto, no te vas a ir, loco, y no te quiero malograr, o sea, tus sueños, tus metas. Así que perdóname si no voy. O sea, te llamo, hablemos cuando estés, coméntame, ¿no? Uh-huh. Y eso pasó, pero no fue fácil, no es fácil para mí. Y entonces cuando entro a esta oportunidad de trabajo donde me muestro de otra manera, a mí nunca me han importado los comentarios en las redes sociales con respecto a mi trabajo, porque sé que siempre ha sido por algunos aplaudido y por muchos criticado. Pero empecé a sentir un cambio en la gente, ¿no? Porque sí, estaba más sensible. Entonces me afectaban más las cosas y empecé a mostrarme como soy en el programa, tal cual, pero me seguía sintiendo solo. Y un día de curioso me dicen, oye, ha sido tendencia en Twitter, porque me caí en una piscina con Patricio Suárez Vértiz y la gente era Rondón, dale, tú puedes. Y esa inyección de afecto virtual, llamémosle así, me empezó a hacer sentirme acompañado, menos solo. Y yo no he esperado nunca, en todos los años de carrera, nunca he sentido tanto afecto del público como en 11 meses, en 11 semanas, perdóname la corrección, nunca he sentido tanto afecto en 11 semanas como en los 20 o 30 años que tengo en televisión. Increíble, ¿no? Porque a veces, hemos escuchado muchas veces que las redes pueden destruir a un ser humano. Sí, claro. ¿Sí? Pero la gente con esas palabras bonitas, con 2 palabras o sí. con un emoji, una figurita, ¿cómo puede? Y no sabe que está salvando un momento difícil para el artista que tanto admira, ¿no? Y te encuentras con gente que también que se siente tan sola como tú o como uno. Yo me he encontrado con mucha gente que me hablaba que se sentía sola, igual que yo. Y yo empecé a leer estos comentarios, algunos he dado respuesta, a otros siempre he tratado de contestar, de darle un like, ¿no? Porque también no puedes aferrarte a un sentimiento virtual, claro. Pero por lo menos en ese ahora, en ese presente, esas muestras de afecto son las que a mí me llenaron y me permitieron sentirme feliz. Ricardo, qué bonito. Qué bonito lo que dices, pero también te escucho en varias oportunidades que como que te cubrías tu lado sensible, sí, tus miedos. Sí. ¿Qué cubrías? ¿Qué protegías de ti? Mira, yo pienso y siento que a ver, yo tengo de todo, tengo de buenón, de mezcla de bueno con tontón. No soy un tipo malo. O sea, soy un tipo solidario. Yo no tengo muchos amigos, pero para los amigos que estoy o que tengo, siempre voy a estar. O sea, soy querendón, soy un tipo familiar, no soy un tipo de una vida social activa. Pero el tema va por los errores, ¿no? Tú me decías que el miedo a equivocarte. Claro, pero a veces también mostrar tus afectos puede volverte vulnerable, te pueden lastimar. Y entonces, ¿pasó en algún momento en tu vida eso? O sea, ¿en algún momento te expresaste? Hablo de la televisión, ¿no? O sea, demostrar mis emociones en televisión, okay. ¿No? Alguna vez, por ejemplo, yo lloré por un asunto por mi madre en un programa de televisión y me hicieron puré porque... claro, con el otro personaje decían que yo ni quería a mi madre. Entonces la gente puede desarrollar conceptos que son errados. Claro. Claro está, cuando empieza esta situación y esta temporada de programa en donde yo empiezo a trabajar y
mis errores, mis torpezas, mis miedos van fluyendo y van saliendo y yo los voy enfrentando porque fue sanarme, encontrarme conmigo mismo en ese proceso. Yo no quería mostrarlos, porque creo que nadie quiere mostrar sus debilidades, y menos en una pantalla de televisión, ¿no? La mayoría de gente no lo hace, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta llorar en público, hay gente que no te llora frente a otra persona. Pero creo que se concatenaron varios factores: el momento que vivía, la situación que pasaba, el estado sensible, emocional en el que viví, y eso me llevó a que dijera, soy lo que ves. O sea, ¿querías verme como soy? O sea, no me lo he propuesto, no lo he planificado. Estoy siendo como soy. Auténtico. Auténtico, y yo estoy aquí para luchar contra mis propios temores. Y en eso se convirtió para mí el Gran Chef, un espacio para enfrentarme a mí mismo, competir contra mí mismo. Y gracias a Dios las cosas salieron bien y me encontré, pude sacar un mejor lado como persona. Exacto. ¿No? Exacto. Mostrar un mejor lado, pero no profesamente. O sea, fluyó de manera natural una mejor versión de Ricardo Rondón. ¿Y tu madre te veía? Sí, por supuesto. Mi ¿Qué mamá, te dice ahora? Sí, quizá, o sea, cuando me decían, tú tienes muchas fans, yo solo tengo una fan, y mi fan es mi mamá. O mi familia, que es mi círculo más cercano, ¿no? Y los amigos que tengo, que son muy pocos. ¿Cuáles son las palabras? Porque siempre los padres nos dejan palabras poderosas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje más sabio que tu mamá te dejó y tu papá también te deja? Bueno, mi mamá es una persona que siempre... A ver, mi mamá es mayor que yo, 17 años. Me tuvo muy joven. Entonces yo he visto a mi mamá trabajar por sus hijos, romperse el alma por sus hijos, cuando eran tiempos de terrorismo, tiempos de apagones, y no tuve la presencia de mi padre, porque estas cosas que pasan, somos familias a veces disfuncionales, y yo he visto a mi mamá romperse el lomo por nosotros. Entonces la mejor señal para mí en ese momento era: el día que yo pueda, tú no vas a trabajar. El día que yo pueda, yo te voy a dar todo lo que tú nos has dado a nosotros, a mis 4 hermanos, somos 4. Y yo he luchado por eso. Yo he sido si me hablas de algún trauma de niño, yo he sido de los chicos en el colegio que era el menos aplicado, al que jalaron alguna vez de año, el más disperso, ¿no? El que probablemente algunos integrantes de la familia le decían a mi mamá, esta es la oveja negra, pucha, ¿qué problema vas a tener con este chico? Porque mis hermanas eran muy aplicadas, mi hermana no bajaba de 20 en la libreta, y todos mis hermanos, y yo era muy malo en el colegio. Y todos le decían a mi mamá que yo iba a serle su hijo problema, y que lejos de que pudiera ser una ayuda para ella, iba a ser una carga. Y a mí eso me golpeó. Un día lo escuché y me golpeó. ¿De quién lo escuchaste, Ricardo? De un tío que ya falleció, se lo dijo a mi mamá, y en ese momento recuerdo que mi mamá lo botó de la casa. Era víspera de Navidad y yo había repetido el año del colegio. Yo me acuerdo que salí del baño llorando y le dije que ella nunca se iba a... Le dije que ella siempre iba a estar orgullosa de mí. Le dije que yo iba a ser su mejor ejemplo. Y eso intento hasta ahora. Y lo estás logrando, Ricardo. Lo has logrado, creo yo, con el esfuerzo que nunca has la iba a hecho. dejar sola, y eso hago. Yo nunca la voy a dejar sola. Eres uno de los tantos hijos e hijas, Ricardo, que cuentan estas historias, ¿no? Que ven a sus madres sacarse la mugre, como se dice, desde abajo para sacar adelante a sus hijos, sin el padre de repente al lado, ¿no? Y lo logran con mucho esfuerzo y convivencias que solamente tú, tus hermanos y tu madre lo saben. Y lo hemos vivido, sí. Y entonces yo vivo dedicado a ella, ¿no? ¿A tu padre lo conociste? La relación con mi padre, a ver,
Lo que pasa es que mis padres se unen muy jóvenes. Te digo que mi mamá es mayor que yo 17 años, mi padre es mayor que yo 18 años. Y mi padre ha sido un hombre siempre vinculado al arte. Mi padre ha sido cantante, mi padre ha sido músico, mi padre es un tipo brillante intelectualmente hablando, es periodista, es ingeniero, es profesor de literatura, de física, de química. Es un tipo, yo quisiera, o sea, tener el 10% del cerebro que él tiene, ¿no? Aprendió a hablar francés, inglés, simplemente de manera autodidacta, leyendo, nunca acudiendo a una institución. Es ingeniero agrónomo de profesión, egresado de la agraria. Mi padre, te repito, era artista, era cantante. Porque todavía está vivo, ¿no? Pero ya está retirado. Entonces, mi padre tenía otra vida y no estuvo con nosotros. Yo fortalezco la relación con mi padre cuando yo tengo 18 años. Yo me acerco a mi padre. Y mi padre no es que estuvo ausente. Mi padre tuvo sus momentos de locura pero, a ver, yo prefiero recordar a mi padre como un buen amigo, el buen amigo que yo he tenido desde los 18 años y que justo llegó el momento preciso para recibir buenos consejos, porque ya también él estaba más adulto, más maduro, ¿no? O sea, yo no voy a juzgar a mi padre, ni voy a juzgar a mi madre, porque eso es una historia una historia personal, propia. Si fue buen padre o no, no soy yo quien tiene que pasarle la factura. Los hijos no juzgan a los padres, ¿no? La vida se encarga. Entonces yo fortalecí mi relación con mi padre, yo tengo una buena relación con él. Es una persona a la cual yo respeto y admiro mucho. Si yo canto, si yo estoy en televisión, es porque yo siempre admiré el talento de mi padre, ¿no? Y he tratado de copiar las buenas acciones de mi padre, no los errores, ¿no? Claro. Como he tratado de copiar las fortalezas de mi madre y no sus debilidades. Por eso mi temor a mostrar mis debilidades. Claro. Y yo estoy cercano a mi padre. Mi padre está muy delicado de salud. Y yo soy el más cercano. Mis hermanos y yo somos los más cercanos a mi padre. Y nosotros lo honramos, lo cuidamos y lo protegemos. Porque es lo que nos toca como hijos, honrar a tu padre. Así es. ¿No? Te vuelvo a repetir, yo no voy a juzgar a mi padre. Y ahora él está bastante delicado. Y nosotros estamos con él. Pero mi padre sí ha tenido aportes importantes para mí. O sea, mi inspiración para yo estar aquí es mi padre. Mi padre fue ganador de festivales de la canción, de Ancón, de Sullana, esa época de la nueva ola, Bohemia, y para mí eso era lindo, ¿no? Yo lo he visto triunfar en su momento y lo he visto retirarse también. Y yo dije, yo quiero ser periodista, yo quiero ser como él. ¿Y qué te dice ahora que te ve también triunfando feliz, a ti? Él está. Yo tengo ahora la dicha de tenerlos conmigo. O sea, él está delicado, ¿no? Mi madre, por ejemplo, si algo que yo voy a rescatar de mi madre es que jamás permitió que ninguno de sus hijos hablara mal de su padre. Ella te decía, yo puedo hablar mal, tú no. Porque evidentemente era una mujer joven. Y cuando había ausencia y había falta económica o no había ingresos, ella podía probablemente renegar, increpar. Decía, no, sí, mamá, porque no, que no puede ser. Tú no hables de tu padre. Tú respeta a tu padre. Yo hablo de tu padre. Yo me encargo. Y ella siempre nos ha enseñado a no odiar. O sea, mi mamá tiene una relación amical con mi padre, son amigos, ¿no? Sabe que está enfermo, ¿no? Se preocupa incluso por él, pero mi mamá es una persona que no odia. Mi mamá es una persona que nunca le ha gustado enfrentarse a nadie, ¿no? Y más bien yo imaginaba, y ahí nace mi vocación, si quieres, salvaje, sobreprotectora, leonina, ¿no? Porque por su exceso de bondad y nobleza veía que a veces algunos se querían pasar de graciosos o la querían estafar, y ella siempre adelante por sus hijos.
Y por eso es que nosotros nos convertimos, mis hermanas y yo, mis hermanos y yo nos convertimos en una muralla protectora de mi madre. Y yo soy la cabeza de esa muralla. Entonces, pero nos enseñó eso, a actuar con el corazón. Claro. Ricardo, una penúltima pregunta. Siento este gran amor a tu madre y este perdón a tu padre, que me parece muy sanador. Tu hijo está en el extranjero volando, cumpliendo sus sueños. ¿Estás preparado para continuar la vida sin tu madre en algún momento? Y bueno, es lo que va a tocar. Nada, todo tiene su final, como dice la canción de Héctor Lavoe, nada ni nadie dura para siempre. Pero las personas no mueren cuando se van, mueren cuando las olvidas. Así es. Y eso es algo que no va a pasar conmigo, porque ella no se va a ir nunca de mi corazón. Así es. Partirá probablemente de este plano, pero no se va a ir de mi corazón. Correcto. Y probablemente nos vayamos juntos o probablemente nos encontremos después. Así es. Sí, yo creo que sí. Sí, claro. Dale todo el amor como lo vienes haciendo. Te admiro por eso, porque son pocos los hijos que se quedan siempre. Ya ves que soy llorón. No, es que cuando nos tocan algo sensible en nuestras vidas, como son nuestros padres, nuestros hijos, sí, o uno mismo, pues creo que es nuestro lado más vulnerable y sensible, ¿no? Total. Y te agradezco porque eres tú. Y yo sé y siempre he sabido que eres un ser humano extraordinario. Al margen de ese personaje que han visto en la televisión, eres una gran persona. La última pregunta. Vamos. Debilidades. Ricardo, ¿cómo podrías describir a estas alturas de tu vida, con todo lo que has vivido, con todo lo que has aprendido y pasado, cuáles son tus debilidades y tus fortalezas de Ricardo Rondón? Voy a empezar por mis fortalezas. Ok. Siempre he creído que no hay éxito sin fracaso. Yo me he caído muchas veces. Y en este programa lo dije. Yo me he caído y me he levantado. Y esa es una de mis principales fortalezas. Que la descubrí y la heredé de mi madre. Nosotros como familia nos hemos caído y ella nos ha levantado. Cuando ella veía a sus hijos caídos, ella nos levantaba. Bueno, yo aprendí eso. Si yo me caigo, me levanto. Yo podré llorar, yo podré zapatear, a mí me podrá doler, pero me voy a levantar. Esa es una de mis principales fortalezas. Mi principal debilidad es quizá que soy muy sensible, que me doblega el llanto, que lloro mucho. A veces me molesta llorar y yo soy un tipo que llora demasiado. Lloro a veces más por fuera que por dentro, ¿no? Lloro por tonterías. Y eso no sé si será bueno, tú eres un especialista y lo sabes, pero por eso quizá también me protejo en la soledad, para que no me vean llorar. Pero también río, también lucho, también avanzo, también creo y también sé que todo es posible. Correcto. Siempre todo es posible. Correcto. Dos cosas, Ricardo. Uno, que el llorar y ser sensible no es una debilidad. Al contrario, es una gran señal de que somos seres humanos, que es parte de nuestra esencia, ¿no? Y creo que solamente los valientes logran mostrar ese lado sensible y vulnerable. No es debilidad, somos valientes, ¿de acuerdo? Gracias. Y lo otro es que me quedo con un gran mensaje que nos has dado el día de hoy, de cómo sin querer la vida te puso en el camino de la vida te puso un reto, que es este concurso que permitió poder enfrentar tus miedos, a pesar que le rehuías, ¿no? Sí, enfrentar tus miedos, y creo que ese es el mensaje para todos, ¿no? Si podemos todos empezar a lanzar nuestros miedos, a poder mirarlos y a poder seguir adelante con esos temores, sin pensar si me voy a equivocar o no, qué importa, si voy a hacer el ridículo o no, qué importa. Si empiezo a tener un reto conmigo mismo, como tú dijiste, podemos encontrar el éxito total. Si vences tus miedos, puedes sacar una mejor persona de ti. Así y eso es lo que yo siento que he conseguido. Por eso tengo
una sensación de paz espiritual y tengo calma en el alma. Se nota, lo he percibido ahorita en estos momentos, como siempre lo he percibido, Ricardo. Sé que la gente también lo acaba de percibir. La pregunta que queda en incógnita es, ¿volverá ese personaje o no volverá? No, yo siento, a ver, lo que pasa es que yo no me había mostrado como soy. La gente ahora va a entender y sabe que soy un personaje, ¿no? Siempre he jugado a ser el renegón, el fastidioso, el abuelo que puede estar en tu casa, el tío cargoso, ¿no? el abuelo espeso, que no falta en toda familia, pero que no es una mala persona. Es que simplemente que no. es fastidioso. Todos tenemos un lado cargoso, ¿no? Así es, y vamos un día a la vez. Correcto. Lisbeth, yo soy de aquellas personas que va un día a la vez. No, nunca he proyectado nada. No proyecto demasiado. Construyo mi día y trato de que sea el mejor y trato de no dañar a nadie. Eso es lo más importante. Eso es lo único que me interesa. Perfecto. Ricardo, te agradezco muchísimo. Ha sido muy bonito conversar contigo, como siempre enriquecedor y dejando gran testimonio de vida y gran aprendizaje también para mí, obviamente, y para toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. Amiga, gracias. Gracias, de verdad, y que no sea la última vez, por favor. No, por favor, gracias. Sabes que te respeto, nos conocemos de muchos años y me encanta verte con esa luz, me encanta verte brillar, me encanta el éxito que estás obteniendo ahora, que además nadie te lo ha regalado. Has luchado. Lo has luchado y conozco de tu trabajo y de tu lucha todos estos años. Gracias, Ricardo. Dios te bendiga, a tu mami también, a tu hijo, a tus hermanos, gracias, a tu familia, amiga. Y a tu vida también. Gracias, amiga. Y a todos ustedes también, ya saben, los miedos no van a desaparecer. No lo tomemos como enemigos, pero sí como aliados para poder continuar. Somos seres imperfectos, somos seres que fallamos, pero nada nos puede detener a cumplir nuestras metas, nuestros sueños y sobre todo nuestra transformación como seres humanos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Todos Sanamos.